¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Liz Antonia Yoseli Pérez Aguirre, con matrícula 217-859. El día de hoy, siendo el día 20 de agosto del 2026, estoy estudiando la licenciatura en Derecho en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato en el módulo de Derecho Laboral Individual. Reto, suspensión, rescisión o terminación laboral. Asesor, licenciado José Manuel Sánchez Estrada. En este reto vamos a empezar con una pequeña introducción. La Ley Federal del Trabajo distingue entre la suspensión, la rescisión y la terminación de la relación laboral. Aunque las tres figuras producen efectos sobre la relación de trabajo, sus causas y consecuencias jurídicas son diferentes. La suspensión implica que temporalmente se suspenden los efectos de la relación laboral, sin que ésta desaparezca definitivamente. La rescisión consiste en la disolución de la relación de trabajo por una causa justificada atribuible a una de las partes, sin responsabilidad para quien lo realice conforme a la ley. Por su parte, la terminación supone la conclusión definitiva de la relación laboral por alguna de las causas previstas expresamente en la legislación. Con base a estas figuras se analizarán los tres siguientes planteamientos. El primer caso tenemos, una vez analizada todo esto, tenemos el caso número 1, que es el siguiente. Marta Mayra Ramírez es empleada de la empresa Arcilla y actualmente se desempeña como ayudante general de campo. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 1 de junio del 2020. El día de hoy, 19 de julio del 2021, Marta presentó ante el Departamento de Recursos Humanos la empresa su renuncia bajo los siguientes términos. Por medio de la presente les notifico que con esta fecha presento mi formal renuncia con el carácter de irrevocable al puesto que he venido desempeñando, dado por término consecuentemente mi contrato individual de trabajo que tenía celebrado única y exclusivamente con Arcilla S.P.R. de R.L., precisando que las condiciones de trabajo que con ustedes tenía pactadas eran las siguientes. Mi fecha de ingreso 1 de junio del 2020, desempeñando a últimas fechas el puesto de ayudante general. Mi salario diario más reciente era de 160.70 pesos, con una jornada de trabajo comprendida desde las 8 a las 17 horas de lunes a viernes, con una hora de descanso y sábados de 9 a 15 horas, constituyendo el día domingo como mi día de descanso, obedeciendo mi renuncia a razones de índole personal, siendo voluntaria y por así convenir a mis intereses. Reconozco y certifico que la presente se me ha pagado íntegra y puntualmente la totalidad de los conceptos que generé, no adeudándose cantidad alguna por concepto de salarios denegados, séptimos días, días festivos, aguinaldo, vacaciones, tiempo extraordinario, prima vacacional, prima de antigüedad, prima dominical, ni aportaciones al SR ni al Infonavit, ni por otro concepto de la Ley Federal de Trabajo o de mi contrato individual de trabajo, agregando que durante el tiempo que presenté mis servicios para usted no sufrí accidente de trabajo ni contraje enfermedad profesional alguna de ninguna naturaleza, razones por las cuales les otorgo el más amplio finiquito conforme a derecho. Sin más por el momento y agradeciéndole la oportunidad que me dieron de colaborar a sus servicios, me despido de ustedes. En este caso se trata de una terminación de la relación laboral. Estamos hablando específicamente derivada de la voluntad de las dos partes, tanto del trabajador como del empleado. El artículo 53, fracción 1 de la Ley Federal de Trabajo establece como causa de la terminación de las relaciones de trabajo el mutuo consentimiento de las partes. Además, la renuncia voluntaria del trabajador constituye una manifestación de voluntad mediante la cual ésta decide concluir la relación laboral, siempre que no exista evidencia de coacción o de algún vicio del consentimiento. Por lo tanto, los hechos descritos no corresponden a una rescisión, porque no existe una causa imputable a Marta, ni una conducta que constituya una causa de rescisión prevista en el artículo 47 de la Ley Federal de Trabajo. Tampoco existe una suspensión debido a que Marta no pretende interrumpir temporalmente la prestación de sus servicios, sino terminar definitivamente su relación laboral. El fundamento en el artículo 46 de la Ley Federal de Trabajo establece que el trabajador o el patrón puede rescindir en cualquier tiempo la resolución laboral por causa justificada, sin responsabilidad. En el caso analizando no existe una causa de rescisión,
Por otra parte, el artículo 53 contempla las causas de terminación de las relaciones de trabajo, entre ellas el mutuo consentimiento de las partes. Es importante señalar que el hecho de que la trabajadora firme un documento en el que manifieste que no se le adeude cantidad alguna no permite renunciar válidamente a derechos laborales irreconocibles. El artículo 5, fracción 13 de la Ley Federal de Trabajo establece que no produce efectos una estipulación que implique la renuncia de los derechos o prerrogativas establecidas en la norma laboral. Por ello, aunque la renuncia sea válida, Marta conserva el derecho a recibir las prestaciones que legalmente le correspondan y que se encuentran pendientes de pago, como salarios devengados, partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional según corresponda. Asimismo, la prima de antigüedad no se genera por el simple hecho de presentar una renuncia voluntaria cuando el trabajador no cuenta con 15 años de servicio. En este caso, Marta labora aproximadamente 1 año y 1 mes, por lo que no reúne ese requisito. Seguimos entonces con lo siguiente. Caso número 2. El Consejo de Salubridad General del Gobierno Federal de México publicó el pasado 15 de julio del 2021 en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se declara la pandemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, que es el COVID-19, como contingencia sanitaria que implica la paralización de las laborales del sector textil de México. Una vez realizada dicha declaratoria, ¿qué sucede con los labores y los sueldos de los empleados de las empresas Arcos Textiles de México, SADCB, que tienen firmado un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado de fecha 5 de marzo del 2009? Suspensión de la relación laboral. Tomando el supuesto planteado como un declarativo válida de la autoridad sanitaria competente que describe la suspensión laboral, la figura jurídica correspondiente es la suspensión temporal del trabajo o relaciones de trabajo. La Ley Federal de Trabajo establece expresamente en su artículo 47, fracción 7, que es causa de suspensión temporal de las relaciones de trabajo la suspensión de labores o trabajos que declare la autoridad sanitaria competente en los casos de contingencia sanitaria. Además, el artículo 42 bis de la Ley Federal de Trabajo establece que cuando las autoridades competentes emiten una declaratoria de contingencia sanitaria que implica la suspensión laboral se estará a lo dispuesto por el artículo 429, fracción 4. En consecuencia, la relación laboral no termina ni rescinde, simplemente se suspende temporalmente las obligaciones principales de prestar el trabajo y pagar el salario ordinario mientras dure la suspensión legal. Ahora, ¿qué sucede con los salarios? El artículo 429, fracción 4 de la Ley Federal de Trabajo dispone que cuando se trate de la suspensión prevista en el artículo 427, fracción 7, el patrón no necesita la autorización del tribunal y debe pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un día de salario mínimo general vigente por cada día que dure la suspensión, que un límite máximo de 1 mes. Por tanto, en el supuesto planteado, los trabajadores de Arco Textiles de México no recibirán normalmente su salario ordinario íntegro durante la suspensión, sino la indemnización establecida específica por el artículo 429, fracción 4. El hecho de que sus contratos sean por tiempo indeterminado y tengan una antigüedad considerable no modifica la naturaleza de la suspensión. El contrato continúa existiendo, pero sus efectos laborales quedan temporalmente suspendidos durante el periodo autorizado. Aclaración sobre el supuesto del caso. Existe una precisión importante. El hecho histórico señalado en el caso debe tomarse como un supuesto académico al revisar el Diario Oficial de la Federación. Corresponde al 15 de julio del 2021, no se identifica en esta edición de acuerdo descrito que declare una contingencia sanitaria y ordene la paralización del sector textil. Caso 3. Armando Rosas Morales es empleado de la empresa Arcilla, finca agrícola que produce y comercializa zarzamora, en el cual se desempeña como cortador de fruta. Tiene firmado un contrato individual de trabajo por temporada de junio a diciembre del 2021, tiempo en el que dura la temporada del corte de zarzamora. El caso que el empleado no se ha presentado a trabajar desde el 7 de julio del 2021 sin notificar o justificar ante la empresa el motivo de la ausencia. Hasta el día de hoy, 19 de julio del 2021, por lo tanto, el gerente general de la empresa ha levantado las actas administrativas por inasistencia que corresponde y el día de hoy, 19 de julio del 2021, se ha presentado en el domicilio del empleado para notificarle su despido, aviso que es recibido por el empleado. Esta es una rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón. En este caso, corresponde a una rescisión de la relación laboral por causa imputable al trabajador siempre que sea acreditable las faltas y que éstas hayan sido injustificadas. El artículo 46 de la Ley Federal de Trabajo establece que el trabajador o el patrón puede rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin incurrir en una responsabilidad. En particular, el artículo 47, fracción
Décima, establece como causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón que el trabajador tenga más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. En el caso de Armando se señala que dejó de presentar desde el 7 de julio hasta el 19 de julio sin avisar ni justificar su ausencia. Por lo tanto, existen más de 3 faltas dentro de un periodo de 30 días, lo que encuadra perfectamente con la hipótesis del artículo 47, fracción décima. La responsabilidad del trabajador. La responsabilidad recae totalmente en el trabajador. ¿Por qué? Por la causa que origina la rescisión consiste en sus inasistencias injustificadas. En consecuencia, el patrón puede rescindir la relación laboral sin responsabilidad para él, siempre que pueda acreditar las faltas, su carácter injustificado y el cumplimiento de los requisitos legales para afectar la rescisión. El patrón debe observar además lo dispuesto por el artículo 47 respecto del aviso de rescisión. El aviso debe expresar claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y las fechas en que ocurrieron. La legislación laboral establece que el aviso debe entregarse personalmente al trabajador. En el momento del despido, comunicarse al tribunal competente dentro del plazo legal para que éste lo notifique personalmente. En el caso planteado, se señala que el gerente acudió al domicilio del trabajador y que Armando recibió el aviso. Esto constituye un elemento favorable respecto de la acreditación de que el trabajador tuvo conocimiento del despido. Sin embargo, para que el procedimiento sea sólido jurídicamente, el aviso debe cumplir con las formalidades exigidas por el artículo 47, incluyendo la descripción precisa de la causa y las fechas de las faltas. Contrato por temporada. El hecho de que Armando tenga contrato por temporada del junio-diciembre del 2021 tampoco impide la rescisión. El contrato por temporada mantiene una relación laboral durante el periodo para el cual fue contratado. Por tanto, mientras la temporada se encuentra vigente, el trabajador tiene la obligación de presentar sus servicios conforme a las condiciones pactadas. En este caso, no se está en el vencimiento de la temporada porque esta concluiría hasta diciembre del 2021. La terminación anticipada deriva de una causa de rescisión atribuible al trabajador. Por conclusión tenemos, después de analizar los 3 casos, se puede concluir que cada uno corresponde a una figura jurídica diferente. En el caso número 1, la relación laboral concluye por la decisión voluntaria de Marta Maya Ramírez de renunciar a su empleo. Por ello, corresponde a una terminación de la relación laboral sin que exista una conducta imputable a alguna de las partes que generó una rescisión. La empresa debe cubrir el finiquito y respetar los derechos laborales que correspondan. En el caso número 2, bajo el supuesto de que existe una declaratoria válida de la autoridad sanitaria que ordene la suspensión de actividades, se actualiza una suspensión temporal de la relación laboral. La relación jurídica continúa vigente, pero temporalmente se suspenden los labores. El artículo 429, fracción 1, establece el pago de indemnización equivalente a un día del salario mínimo general vigente por cada día de que dure la suspensión, con un máximo de un mes. Finalmente, en el caso número 3, la conducta de Armando Rosas Morales constituye una causa de rescisión sin responsabilidad para el patrón debido a que se actualiza la hipótesis del artículo 47, fracción décima de la Ley Federal de Trabajo, más de 3 faltas de una asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. En síntesis, la diferencia fundamental es que la suspensión es temporal y no existe la relación laboral, y la rescisión termina la relación por una causa justificada atribuible a una de las partes, y la terminación concluye la relación laboral por alguna de las causas legalmente previstas, como la voluntad de las partes o el vencimiento del término. La fundamentación principalmente de este análisis se encuadra en la Ley Federal del Trabajo, cuyo texto oficialmente se puede consultar en la Cámara de Diputados. Muchas gracias y buenas noches.